No se pueden encontrar dinosaurios vivos hoy en día, lo cual es algo bueno en su mayoría. Pero aún puedes toparte con algunas criaturas que podrían haber almorzado con ellos. El tiburón anguila, por ejemplo, es un fósil viviente que proviene de una familia de tiburones que han existido durante unos 80 millones de años. Una de las cosas más fascinantes es su cuerpo alargado similar al de una anguila que puede crecer hasta 2 metros de largo. Tiene 6 pares de branquias en su garganta, lo que le ayuda a respirar en las profundidades del océano frío donde no hay mucho oxígeno. El animal puede moverse muy rápidamente como una serpiente para atrapar a su presa cuando menos lo espera. Los pequeños tiburones anguila tardan un tiempo excepcionalmente largo en crecer, hasta 3 años y medio, que es uno de los periodos más prolongados para cualquier animal con columna vertebral. La salamandra gigante china es otro fósil viviente que puede revelarte qué estaba ocurriendo en la Tierra hace alrededor de 170 millones de años. Y cuando digo revelar, lo digo de forma literal, ya que puede emitir sonidos como silbidos, siseos y ladridos, e incluso un sonido que suena como un niño llorando. La mayor salamandra china encontrada hasta ahora pesaba 59 kilogramos. Era tan pesada como 2 dálmatas y medía casi 2 metros de largo. A las salamandras gigantes les gusta estar solas y ahuyentarán a otras salamandras de su espacio, excepto cuando es momento de formar una familia. Durante el día se esconden y duermen bajo las rocas. Pueden producir una sustancia especial en su piel que aleja a los depredadores. Los gaviales son reptiles que han existido durante aproximadamente 38 millones de años. Viven en India y Nepal en ríos lentos y fangosos. Lamentablemente quedan muy pocos en estado salvaje, menos de 100. Estas criaturas no pueden controlar su temperatura corporal, por lo que necesitan tomar el sol para calentarse o refrescarse en el agua si se calientan demasiado. Sus ojos están juntos y miran hacia adelante, lo que los ayuda a ver en 3 dimensiones y a juzgar las distancias con mayor precisión. También tienen un tercer párpado transparente que protege sus ojos cuando están bajo el agua. Tienen más de un centenar de dientes afilados, pero no pueden masticar su comida. En su lugar, usan sus poderosas mandíbulas para atrapar a su presa y luego la tragan entera. El pez conocido como peje lagarto tiene un historial familiar de más de 100 millones de años. Aún conserva algunas características interesantes de tiempos antiguos, como la capacidad de respirar tanto en aire como en agua. También posee un intestino especial en forma de espiral, similar al de un tiburón. El peje lagarto es uno de los peces más grandes y pesados de Norteamérica. Al igual que un caimán, tiene un cuerpo y un hocico largos, además de una fila de dientes afilados. Pero en lugar de patas, el peje lagarto cuenta con aletas que lo ayudan a nadar bajo el agua. El tuátara no es un lagarto como podrías pensar, ni tampoco es un dinosaurio. Este habitante de Nueva Zelanda es uno de los animales más singulares del mundo. A los científicos les encanta estudiar a los tuátaras porque pueden ayudarnos a entender cómo evolucionaron los lagartos y las serpientes actuales. Una de las cosas más fascinantes de estos amigos es su tercer ojo, llamado ojo parietal, el cual está ubicado en su cabeza. Tiene su propio lente, retina y un nervio que lo conecta al cerebro. Los científicos creen que podría ayudar al tuátara a distinguir entre la luz y la oscuridad, a absorber la luz solar para producir vitamina D o ayudarlo a mantener su temperatura corporal perfectamente regulada. Los tuátaras pueden vivir mucho tiempo, hasta 100 años. Los casuarios son los jóvenes de nuestra lista, ya que han existido por solo unos 60 millones de años. Tienen algunas cosas en común con los dinosaurios, como sus patas de 3 dedos y la forma en que respiran. A los casuarios les encanta comer fruta, muchísima fruta. Este amor beneficia a la selva tropical porque al comerlas, sus cuerpos no dañan las semillas en su interior. Al moverse por el bosque dispersan estas semillas. Puedes imaginar cómo, con su propio fertilizante natural, lo que ayuda al crecimiento de nuevas plantas. Los casuarios son aves grandes, miden alrededor de 2 metros de altura y pesan más de 45 kilogramos. Tienen una garra especial en cada pie que mide 13 centímetros de largo y pueden usarla para patear con rapidez. Si se sienten amenazados, pueden embestir, dar patadas e incluso saltar sobre alguien. Pueden brincar hasta 1,5 metros en el aire. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es mantenerte lejos de donde viven. El orden Notostraca es un grupo de crustáceos que quizá conozcas como camarones renacuajo o camarones escudo. Estos animales han existido durante unos 360 millones de años. Tienen un caparazón ancho y plano que cubre sus cabezas y tienen un par de ojos en la parte superior. Estas criaturas se pueden encontrar en todo el mundo en diferentes tipos de agua, como agua dulce, agua salobre y hasta en piscinas saladas, y pueden lucir diferentes dependiendo de dónde vivan.
Los notostracios no son comedores exigentes y pueden comer prácticamente cualquier cosa, desde plantas hasta pequeños animales y otros camarones. Algunos de ellos son considerados plagas en lugares como los campos de arroz de California porque remueven el lodo, lo que impide que la luz del sol llegue a las plantas de arroz jóvenes. Los esturiones son algunas de las especies de peces más grandes del planeta. Viven solo en las frías aguas del hemisferio norte y nunca viajan por debajo del ecuador. A pesar de su gran tamaño, no tienen dientes, se alimentan succionando la comida del fondo de ríos, golfos, lagos y océanos. Los científicos creen que provienen de un grupo de peces que apareció por primera vez hace aproximadamente 419 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios existieran. Sus ancestros sobrevivieron un gran evento de extinción que eliminó al 90% de todas las especies y se convirtieron en los peces más grandes de muchos ríos en América del Norte y Eurasia. Los esturiones pueden vivir hasta 100 años o incluso más. Las hembras pueden poner hasta 3 millones de huevos a la vez, pero no todos llegan a convertirse en peces reales. Nuestro siguiente héroe, la lámprea del Pacífico, ha sobrevivido exitosamente al menos a 4 extinciones masivas. Sus antiguos ancestros evolucionaron hace más de 450 millones de años. Estas criaturas tienen cartílago en lugar de huesos y un tercer ojo que es un órgano especial sensible a la luz ubicado en la parte superior de sus cabezas. En lugar de una mandíbula regular, tienen una boca rodeada de dientes. Se adhieren a sus presas y sorben sus fluidos corporales como verdaderos vampiros submarinos. Aunque no vivía bajo el agua, la historia dice que el rey Enrique I de Inglaterra pudo haber perdido la vida por una lámprea. Al monarca inglés le encantaba tanto este pez que desobedeció las órdenes de los médicos de dejar de comer su carne. Se enfermaba cada vez que la comía, pero la falta de espinas y el sabor inusual hicieron que el rey se enamorara de ella. Como resultado, experimentó algunos síntomas alarmantes por comer lámprea y finalmente falleció. ¿Puedes decir despistado? El pez elefante, también conocido como quimera del sur, ha estado en la Tierra durante unos 400 millones de años. Aunque están relacionados con los tiburones, no son realmente tiburones. En lugar de huesos, sus cuerpos están hechos completamente de cartílago. Estos peces tienen un tejido especial brillante en sus ojos que puede hacer que parezca que sus ojos cambian de color de amarillo a verde. Los peces elefante pueden ser bastante resistentes y se defenderán si se sienten amenazados. Les gusta estar solos y por lo general no se juntan con otros peces. Los cangrejos herradura también merecen el título de campeones de supervivencia, ya que han existido incluso antes que los dinosaurios, desde hace 450 millones de años. Todavía hay 4 especies que recorren el océano desde Maine hasta México. Los cangrejos herradura se parecen más a las arañas y garrapatas que a los cangrejos reales. Tienen 9 ojos, además de sensores de luz adicionales cerca de sus colas, así que pueden ver muy bien. Respiran bajo el agua con branquias en forma de aleta cerca de su abdomen y a veces usan esas branquias para nadar boca abajo. Cada primavera, cuando la marea está alta, estas criaturas suben a la playa por la noche para aparearse y poner sus huevos, por lo que en esos momentos se pueden ver cientos de miles de ellos. Teóricamente, los humanos podrían sobrevivir a un asteroide que tiene el potencial de destruir planetas enteros. Sin embargo, no sería nada fácil. Volvamos atrás en el tiempo a hace 76 millones de años, en el periodo Cretácico tardío. La Tierra antes de los humanos, donde los dinosaurios prosperaban. Las plantas y los animales son ricos y diversos. Verías a un T-Rex persiguiendo a un Triceratops o al enorme Alamosaurus, uno de los animales más grandes que han vagado por el planeta, dominando el paisaje. Y ten cuidado con el Ankylosaurus, un tanque viviente que balancea su cola como una bola de demolición ante cualquier amenaza. Mientras estás a punto de disfrutar de una tranquila noche bajo las estrellas, una nueva luz brillante aparece en el cielo del hemisferio norte. Una nueva estrella en el cielo no resalta al principio, simplemente titila como las demás. Pero dale unas horas y notarás que se va haciendo más brillante. Revísala otra vez la próxima noche y ¡boom! Es lo más brillante en el cielo, eclipsando a planetas e incluso a la luna. Y al final, supera horrorosamente el brillo del Sol. La estrella es el asteroide Chicxulub, que dejó un enorme cráter, ahora llamado cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, en México.
El asteroide entra a la atmósfera terrestre a una vertiginosa velocidad de 20 kilómetros por segundo. Atraviesa los 100 kilómetros de la atmósfera en unos 3 segundos. Cae tan rápido que ni siquiera el aire puede apartarse. El aire se comprime y se calienta hasta alcanzar miles de grados en un instante. Antes de que el asteroide siquiera toque el suelo, este aire supercaliente ya ha vaporizado gran parte del mar donde está a punto de impactar, cerca de la península de Yucatán. Luego, se estrella contra la Tierra, pasando sobre América Central con un estruendo que resuena por todas partes. No solo golpea la superficie, sino que hace que el suelo y las rocas fluyan como líquido. El asteroide excava un agujero tan profundo y ancho que casi alcanza las capas internas de la Tierra y lanza escombros a más de 30 kilómetros de altura. En el preciso momento del impacto, el asteroide también convierte su enorme velocidad y su peso en calor en una fracción de segundo. Libera tanta energía en la Tierra que hace que las moléculas se muevan más rápido que en la superficie del Sol. Esta enorme energía creó una gigantesca bola de plasma, un gas supercaliente y cargado que incluye fragmentos de roca vaporizada. Todo esto salió disparado a velocidades increíbles. La onda expansiva del impacto y el calor convirtieron instantáneamente la Tierra alrededor del lugar del choque en gas. Esto desencadenó terremotos en todo el mundo. Y no hay que preocuparse solo por las rocas que vuelan alrededor. Al caer desde el cielo, rozan contra el aire, calentándose tanto que provocan incendios por todo el mundo. El calor que desprenden podría compararse con un horno subido a su máxima temperatura. Esta lluvia de fuego causa que la mayoría de los árboles de todas las regiones se quemen. Ahora el mundo entero está en llamas. Pronto, cambia todo. En un abrir y cerrar de ojos, los dinosaurios desaparecen y le dan paso al ascenso de los mamíferos. Y no solo los dinosaurios. El 75% de las especies desaparecieron y dejaron atrás solo algunos pequeños pájaros y criaturas. Entonces, ¿cómo podrías tú, un humano, sobrevivir a algo así? Algunos animales pudieron sobrevivir en aquel entonces. Para lograr esa hazaña, necesitamos aprender de su resiliencia. Las únicas aves que sobreviven, incluso en las condiciones más difíciles, son aquellas que anidan de manera segura en el suelo. Los pocos animales más grandes que lograron esquivar la extinción tenían formas de lidiar con el calor. Algunos, como ciertos mamíferos pequeños, serpientes y lagartijas, pueden enterrarse en madrigueras subterráneas más frescas. Otros, como los cocodrilos y las tortugas, simplemente se esconden en el agua. Entonces, si te encuentras al otro lado del planeta cuando ocurre el impacto y actúas muy rápido, podrías lograrlo. En este momento, el choque se produce a unos 16,000 kilómetros de distancia. Pero no subestimes su poder. Tan pronto como escuches un estruendo fuerte, dirígete al subsuelo lo más rápido que puedas. Y ten cuidado, porque sentirás que la Tierra tiembla unos 30 minutos después. Escóndete en una cueva profunda, preferiblemente con una entrada estrecha. Te protegerá de los escombros que caen y las temperaturas bajo tierra serán estables. Además, algunas cuevas tienen fuentes naturales de agua, como ríos o arroyos. Por otro lado, deberías prepararte para una dieta no muy buena de insectos, hongos o pequeños animales que también buscan refugio en el sistema de cuevas. Pero es mejor que nada. Necesitas estar extremadamente lejos de cualquier gran masa de agua. Estar cerca del océano podría parecer una apuesta segura durante el impacto de un gran asteroide, porque el mar puede amortiguar los cambios extremos de temperatura. Pero los terremotos desencadenan tsunamis aterradores incluso en lagos o fiordos. El impacto del asteroide no solo provoca un tsunami, sino varios, y son tan altos como rascacielos. En menos de una hora, olas colosales de entre 180 y 300 metros de altura golpean la costa del Golfo, azotando lugares como México y el sur de Estados Unidos e inundando kilómetros tierra adentro. Estas olas son tan poderosas que incluso empujan los ríos hacia atrás. Estos tsunamis siguen recorriendo las costas y llegan a la costa este de los Estados Unidos, y 6 horas más tarde alcanzan Europa, África y el Mediterráneo.
15 horas después del impacto, no hay una sola costa en la Tierra que no haya sentido la ira de estas olas. Imagina que sobreviviste el impacto inicial en algún lugar profundo bajo tierra, pero tus problemas apenas comienzan. El asteroide Chicxulub impacta una región rica en azufre. Esto envía 100,000 millones de toneladas de azufre y una enorme cantidad de agua al cielo. El vapor forma gigantescas nubes de tormenta y empiezan a llover ácidos. En los lugares más fríos, grandes tormentas de nieve cubren la Tierra con metros de nieve cada día. El impacto también vaporiza enormes cantidades de petróleo y lanza al aire el equivalente a 150 estadios de fútbol llenos. Este petróleo se convierte en un hollín negro y espeso en la estratosfera. Cubre la Tierra como si fuera pintura negra. Y aun cuando la lluvia ácida se calma, este carbono permanece sobre las nubes y no se disuelve. La capa de hollín bloquea el 90% de la luz solar, sumiendo a la Tierra en una oscuridad fría que dura al menos 3 años. El mundo se enfría unos 10 grados en promedio. Cuando finalmente puedas salir de tu profunda cueva, deberías buscar lugares donde no te congeles. Los únicos sitios que se salvaron de la escarcha son islas tropicales como Madagascar, India, que era una isla en aquel entonces, e Indonesia. Estos lugares tienen plantas y animales que sobrevivieron e incluso continúan recibiendo agua fresca, a diferencia de la mayoría. Todo lo demás en el mundo parece un enorme páramo nuclear. Estas islas tropicales son refugios seguros durante un apocalipsis de asteroides, pero no las consideres un paraíso. Estos lugares aún reciben solo alrededor del 10% de la luz solar habitual y apenas suficiente lluvia como para evitar convertirse en desiertos. En este ambiente frío y sombrío, la mayoría de las cadenas alimentarias se desmoronan. Si quieres sobrevivir, necesitarás tener mucha comida extra, por lo menos para los próximos 6 años. Los fósiles nos dicen que los ecosistemas de agua dulce se desarrollaron bien, así que permanecer cerca de un río o un estuario podría ser tu mejor opción para encontrar comida. Tal vez te encuentres con tortugas, cocodrilos y algunos peces. Animales como almejas, caracoles y pequeños crustáceos que viven en el sedimento también lograron mantenerse. Y aunque estas zonas son un poco más cálidas que el resto, no son precisamente un paseo por el parque. Necesitarías llevar ropa abrigada para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Si sumamos todo esto, el mejor lugar para sobrevivir al asteroide de Chicxulub sería Indonesia. Es un país tropical y montañoso que consta de varias islas. Allí encontrarás temperaturas soportables, algo de agua de lluvia y una cueva profunda para refugiarte. Esto podría protegerte de las tectitas que caen, del calor intenso e incluso tal vez te ayudaría a encontrar algo para comer en los ríos y lagos. Pero si te encuentras con criaturas parecidas a musarañas mientras buscas comida, viajero del tiempo, por favor, déjalas tranquilas. No está claro cuántas sobrevivieron al impacto de Chicxulub y comer una podría tener efectos imprevistos en el futuro de la humanidad. En serio, no querrías comerte a tu tatarabuelo, ¿verdad? Es posible que Mundo Jurásico no sea solo una fantasía. Los dinosaurios podrían estar realmente caminando, nadando o volando en algún lugar, pero no en la Tierra. Algunos científicos creen que podría haber planetas muy lejos del sistema solar donde vivan versiones ligeramente diferentes del T-Rex y otros dinosaurios. Llegaron a esta idea basándose en el hecho de que nuestro planeta tuvo alguna vez cerca de un 30% más de oxígeno que hoy. Por eso, formas de vida complejas e inteligentes como los dinosaurios pudieron desarrollarse en el planeta. Los científicos también tienen en cuenta los bloques de construcción básicos que son la razón por la que tenemos vida. Estos bloques de construcción son algo que conocemos como aminoácidos. Constituyen las proteínas, los azúcares y el material genético, es decir, el ARN y el ADN. Son consistentes y existen principalmente en una forma u orientación. Hay 2 maneras en las que pueden estar orientados: derecha e izquierda.
Eso significa que se reflejan mutuamente, al igual que nuestras manos. Es algo que llamamos quiralidad. Para que exista la vida, las proteínas deben tener una forma, lo que significa que pueden estar orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda. En nuestro planeta, casi todos los seres vivos, desde los insectos más pequeños hasta las ballenas y los elefantes, tienen aminoácidos con una orientación hacia la izquierda. No estamos seguros de por qué las cosas están configuradas de esa manera, pero hay una teoría que dice que es debido a los meteoritos que se estrellaron en la Tierra hace 4.000 millones de años, que trajeron tipos específicos de aminoácidos y algunos otros materiales orgánicos a nuestro planeta, y de alguna manera establecieron el patrón que tenemos hoy. Tal vez podríamos usar los telescopios especiales que hemos creado para buscar planetas, especialmente aquellos donde las condiciones son similares a las de la Tierra en la época en que existían los dinosaurios. En ese caso, sería mejor observarlos desde una distancia segura porque, considerando cómo podrían lucir, es mejor ser prevenidos. Esa es una idea genial, pero aún muy complicada. La historia de la vida en nuestro planeta, especialmente la de los dinosaurios, involucró muchos sucesos catastróficos y extinciones masivas. Siempre hay espacio para nuevas teorías sobre dinosaurios. Una de ellas dice que el petróleo proviene de los dinosaurios. Interesante, pero no es cierto. El petróleo se formó a partir de los restos de plantas marinas de hace millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Pequeños organismos terminaron en el fondo del mar. A medida que las bacterias descomponían animales y plantas, eliminaban la mayor parte del oxígeno y algunos otros elementos de ellos. Solo dejaron algo así como un lodo, compuesto principalmente de hidrógeno y carbono. Conforme pasaba el tiempo, esos restos se fueron cubriendo con muchas capas de limo y arena. Cuando la profundidad del sedimento aumentó a unos 3.000 metros o incluso más, el calor y la presión transformaron los restos en gas natural y petróleo crudo. Es probable que los dinosaurios hayan caído en el mar y luego se hayan convertido en petróleo de la misma manera. Pero nadie ha encontrado nunca petróleo crudo que contenga sus esqueletos, por lo que esta es solo una teoría sin comprobar. Luego está la teoría del dinosaurio emplumado, que, a diferencia de la anterior, parece tener más asidero en la realidad. En 2010, los investigadores encontraron evidencias de que hace 100 millones de años existió una especie de dinosaurio con plumas pelirrojas. Otro grupo de científicos afirmó que existía una especie diferente hace 150 millones de años. Estos dinosaurios tenían pecas y plumas de color marrón rojizo en la parte superior de la cabeza. Los patrones de color probablemente tenían su propósito. Quizás era una forma de comunicarse con otros representantes de su especie o de atraer parejas. Pero años después, los científicos estudiaron al Microraptor, también llamado dinosaurio emplumado. Se dieron cuenta de que era más similar a un pájaro que a un dinosaurio. El punto clave es cómo las aves reemplazan sus plumas. Las aves que vuelan tienen que reemplazar sus plumas en un orden específico, de lo contrario, no podrán volar bien. Y los fósiles del Microraptor mostraron que esta criatura cambiaba sus plumas en un patrón similar, por lo que no están seguros de a qué categoría pertenece este animal. Los dinosaurios que tenían plumas desprendían muchas partículas de su piel, como la caspa. Hola Mario, te ves un poco escamoso. ¿Necesitas un nuevo champú? No mudaban su piel como lo hacen las lagartijas, es decir, como si se quitaran un traje viejo. Cuando hablamos de dinosaurios, normalmente no los imaginamos como criaturas sociables, sino que más bien se asemejan a reptiles solitarios como las lagartijas. Sin embargo, algunos investigadores descubrieron un conjunto de nidos de hace 80 millones de años en el desierto de Gobi. Esto indica que existían colonias de dinosaurios que protegían a sus nidos y vigilaban a sus crías, al igual que los pájaros. Los cocodrilos también son conocidos por esta misma conducta.
Los pterosaurios eran reptiles voladores y los pelicosaurios eran animales con aletas en la espalda. Algunos estudios han demostrado que estas dos especies utilizaban sus exageradas crestas en la cabeza y sus velas o aletas para atraer a sus posibles parejas. Sin embargo, hay muchas teorías acerca de la función de sus crestas. Algunos expertos creen que así era como estos animales regulaban su temperatura. Otros piensan que necesitaban una cresta para guiarse en el aire. Es difícil afirmar algo con certeza, ya que sus fósiles son raros y no tienen descendientes vivos. Pero la opción más probable es que la cresta tuviera la misma función que la cola de un pavo real y se utilizara para seleccionar compañeros. Cuanto más grande era la cresta, más oportunidades tenía un pterosaurio de conseguir pareja. ¿Conoces a los terópodos? Esos espeluznantes depredadores carnívoros que se muestran en la mayoría de las películas de dinosaurios. Bueno, quizá les gustaba mucho más comer plantas que desgarrar carne. Aunque no a todos. Pero es posible que muchos de ellos no fueran tan feroces como podríamos pensar. Esos dinos gigantes y aterradores como el T-Rex podrían ser más bien la excepción que la regla. Lo que sucede es que las películas muestran a estas criaturas mucho más rápidas de lo que tal vez eran. Probablemente podrían correr solo un poco más rápido que un corredor humano. Los científicos han estudiado la dieta de los celurosaurios. Estos parecen ser los parientes más cercanos de las aves. Es una tarea difícil porque algunos de los dinosaurios de este grupo tenían dientes como clavijas o, en algunos casos, no tenían dientes en absoluto. Para entender lo que comían, los investigadores tuvieron que buscar evidencias directas y comprobar si había algo en sus estómagos. Y después de ciertos hallazgos, incluyendo un pico sin dientes, se dieron cuenta de que estos sujetos seguían una dieta vegetariana la mayor parte del tiempo. Incluso algunos famosos, como los velociraptores, podrían ser unos inocentes herbívoros y no las aterradoras bestias de Parque Jurásico y las pesadillas de nuestra infancia. Hace más de 10 años, los científicos descubrieron los fósiles de un pequeño dinosaurio. Era una criatura del tamaño de un loro con patas largas. Provenía de una familia con algunos de los depredadores más famosos, como el T-Rex y el velociraptor. La mayoría de los dinosaurios que vivían en tierra tenían 5 dedos, pero posteriormente, algunos de ellos terminaron teniendo menos. Este nuevo ejemplar era especial porque, en lugar de tener 3 dedos, que era lo más común en su familia, solo tenía un dedo con una uña afilada y curvada al final de cada extremidad frontal. Probablemente, la criatura usaba este dedo para cavar en los nidos de insectos para alimentarse. A pesar de que todos conocemos la historia del meteorito que exterminó a los dinosaurios, algunos tienen otras teorías. Un paleontólogo incluso tuvo la idea de que los dinosaurios llegaron a su fin porque se estaban comiendo entre ellos. Eso funcionaba en especial para los antepasados de depredadores muy aterradores, como el tiranosaurio. Es posible que comieran tantos huevos de otros dinosaurios que muchas especies simplemente se extinguieron. Una vez que comenzaron a comer los huevos de los grandes dinosaurios que conocemos, comenzaron a crecer más. Y ninguna madre dinosaurio pudo evitar que comieran sus huevos, porque no podían estar presentes todo el tiempo. Había otros depredadores que comían huevos, incluso los primeros mamíferos. Pero en cualquier caso, investigaciones posteriores mostraron que los dinosaurios no podrían haber comido suficientes huevos como para haber causado una extinción masiva. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Hace unos 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, excepto por aquellos que con el tiempo evolucionaron en aves. De repente, la Tierra pasó de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Los científicos tienen nombres especiales para estos periodos de tiempo: el Cretácico y el Paleógeno. Y el evento en sí se llama extinción KPG o KT.
Imagínate este dramático momento en la historia de la Tierra. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un colosal asteroide, tan grande como el monte Everest y viajando a una velocidad vertiginosa, se estrelló contra la Tierra. Impactó en lo que ahora es el sur de México, en un lugar conocido como el cráter de Chicxulub. El impacto fue gigantesco. Todo lo que estaba cerca se vaporizó al instante y desató una enorme explosión de energía, una de las más poderosas en miles de millones de años. Nada podía sobrevivir cerca del sitio del choque. Mientras las llamas del desastre se disipaban, la superficie de la Tierra era un caos. El suelo se torció y tembló, con terremotos increíbles. Los continentes comenzaron a rebotar. Luego, el fondo oceánico se agitó y provocó un tsunami gigantesco. Olas inmensas avanzaron tierra adentro alrededor del Golfo de México. Los escombros que fueron lanzados al cielo comenzaron a caer de vuelta a la tierra como una tormenta. Aunque no estuvieras cerca de los enormes pedazos que caían en México, igual serías golpeado por fragmentos más pequeños y supercalientes que volaban por el aire. Esto calentó tanto la atmósfera que los bosques de todo el mundo estallaron en llamas. Los dinosaurios que vivían lejos de la zona del impacto primero sintieron un pequeño temblor. De repente, el cielo se volvió oscuro y sombrío, como si fuera de noche durante el día. Las temperaturas bajaron drásticamente y esta noche durante el día duró varias semanas. Y entonces, una capa de ceniza comenzó a cubrir lentamente todo el planeta. Elementos desagradables como dióxido de carbono y trozos del fondo marino empezaron a flotar en el aire. Esto alteró la temperatura una vez más y la hizo fluctuar de manera impredecible. La Tierra estaba caliente y fría al mismo tiempo. La naturaleza estaba sufriendo. Incendios forestales, falta de luz solar, gases peligrosos en la atmósfera. Todo esto causó grandes problemas para los dinosaurios herbívoros. Empezaron a desaparecer y los carnívoros estaban de fiesta, pero no por mucho tiempo. Muy pronto, toda la cadena alimentaria se desmoronó. Fue entonces cuando entre el 50 y el 80% de los dinosaurios dieron su último adiós. Lo que es aún más triste es que este número solo cuenta los diferentes tipos de dinosaurios. Si miramos el número de vidas individuales de dinosaurios perdidas, es aún mayor. Aquí tienes un dato interesante. Si el asteroide hubiera impactado solo 30 segundos antes o después, aterrizando en el Atlántico o el Pacífico en lugar de cerca de la costa de México, podríamos tener algunos dinosaurios no avianos aún hoy en día. Pero como ocurrió, el asteroide golpeó con una fuerza equivalente a 10.000 millones de Hiroshimas. Unos de los pocos sobrevivientes fueron nuestros antepasados mamíferos. Eran pequeñas criaturas parecidas a las musarañas que tenían sistemas de energía muy rápidos, dietas adaptables o lugares para esconderse. Estos primeros mamíferos sobrevivieron porque eran diminutos y no necesitaban mucha comida. Somos increíblemente afortunados de que sobrevivieran a este caos. Probablemente ni siquiera entendieron lo que estaba ocurriendo. Solo notaron el horrible olor, los cuerpos enormes por todas partes, la lluvia ácida y los volcanes haciendo erupción. Entonces, ahora que sabemos lo terrible que fue este suceso, hablemos de una gran pregunta. ¿Podríamos nosotros, los humanos modernos, sobrevivir a algo así? Bueno, depende. Investigaciones de un impacto de asteroide diferente de hace unos 790.000 años sugieren que podríamos, pero no sería fácil. En ese otro suceso, un asteroide enorme impactó la Tierra una vez más. Al igual que con el de Chicxulub, lanzó escombros hacia la atmósfera que cubrieron 1/10 parte de la superficie del planeta. Los científicos encontraron las piezas del impacto de ese asteroide, rocas vidriosas llamadas tectitas. Analizaron estas rocas y descubrieron un mineral raro llamado reidita, que para formarse requiere presiones y temperaturas extremadamente altas. Después de estudiarlo, los científicos asumieron que el impacto ocurrió en el sudeste asiático, posiblemente cerca de Tailandia. Curiosamente, aún no han encontrado el cráter exacto. Pero lo principal es que la colisión del asteroide sí sucedió, y nuestros antepasados estuvieron presentes en ese momento. Seguramente captó su atención, aunque tal vez no comprendieran lo que estaba ocurriendo.
Los escombros del choque deben haber causado cambios climáticos significativos. Es difícil entender cómo afectó la evolución de los humanos. Todo lo que sabemos es que sobrevivimos. Actualmente hay alrededor de 1.200 asteroides en una lista de posibles amenazas. Pero por suerte, no estamos en peligro inmediato. Estos asteroides tienen menos de 1 kilómetro de diámetro. La probabilidad de que un asteroide gigante como el que impactó en Chicxulub, de entre 5 y 15 kilómetros de ancho, golpee la Tierra es increíblemente baja. Eventos importantes como este ocurren una vez cada 100 a 200 millones de años. Además, la mayoría de los asteroides se encuentran entre Marte y Júpiter y no representan una amenaza para la Tierra. Sin embargo, hay miles de asteroides más pequeños que podrían impactarnos. La mayoría de ellos se desintegran en la atmósfera sin causar problemas. Algunos más grandes podrían dañar edificios o ciudades, pero no amenazarían toda la vida en nuestro planeta azul. Pero, ¿qué pasaría si un cometa o un asteroide más grande colisionara con la Tierra hoy? En ese caso, primero que todo, podría alterar la órbita del planeta. La energía inicial liberada durante el impacto causaría una onda de choque abrasadora de 300 grados centígrados. El incendio quemaría vastas áreas de la superficie terrestre. Luego, podría causar un invierno a largo plazo. El humo de los megaincendios, junto con el polvo y el vapor de agua, formarían una capa espesa de nubes en la atmósfera superior. Al igual que con el evento de los dinosaurios, reduciría la luz solar y haría que las temperaturas bajaran durante décadas. La mayoría de la vida vegetal moriría en pocas semanas. Los árboles grandes podrían sobrevivir durante décadas debido a los azúcares almacenados y a su metabolismo lento. Más allá de eso, no quedaría mucha vida, excepto por microbios y pequeñas criaturas. Hay 3 posibles estrategias para que los humanos puedan lidiar con todo este desastre. La mejor es prevenir el impacto desde el principio. Los científicos ya están buscando asteroides que podrían cruzarse en el camino de la Tierra y están discutiendo cómo defenderse de ellos. Una opción es usar nuestras armas más grandes para descomponer el asteroide en pedazos más pequeños. Estos fragmentos podrían evitar la Tierra o quemarse en nuestra atmósfera. Eso funcionaría para asteroides de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Sin embargo, no alcanzaría para asteroides del tamaño de Chicxulub. La cantidad de energía que necesitaríamos para destruirlo supera todo nuestro arsenal actual. Pero, si detectamos el asteroide con suficiente anticipación, tal vez una serie de explosiones podría cambiar su curso y salvarnos. Y, según los investigadores, sería casi imposible detener asteroides de más de 40 kilómetros de tamaño con nuestra tecnología actual. Afortunadamente, las probabilidades de que algo así impacte la Tierra son muy pequeñas. Pero bueno, ¿qué pasa si no podemos prevenir el impacto? Aquí entra la segunda estrategia. Tendríamos que ir bajo tierra y crear grandes búnkeres. Sabemos que muchas especies que vivían en madrigueras o en aguas profundas sobrevivieron a la extinción masiva hace 66 millones de años. Así que estos hábitats subterráneos podrían protegernos de los efectos directos del impacto, como explosiones e incendios, así como de un invierno prolongado. Habría que aprovechar el calor natural de la Tierra y vivir dentro de domos protectores. Podrían construirse en los núcleos continentales estables o en lo profundo de los océanos. Tendríamos algunos suministros esenciales como alimentos, medicinas, combustible y agua. Tal vez incluso tendríamos algunos bancos de genes para preservar las especies. Y la última estrategia sería imitar la película No miren arriba e ignorar el problema hasta que sea demasiado tarde. Sabemos que se necesitaría la colaboración de gobiernos e instituciones de muchos países para diseñar, construir y lanzar una serie de dispositivos al espacio con el fin de prevenir el impacto. Si la humanidad lograra esa cooperación, sería un milagro. En cualquier caso, la NASA se toma bastante en serio la amenaza de los asteroides. Tiene un plan bien pensado que incluye la detección temprana, evaluación, estrategias de desviación, colaboración, comunicación pública y planes de respaldo para proteger la Tierra de estos peligros cósmicos. Solo podemos esperar que, si algo así ocurre, prevalezca la lógica. ¿Estás seguro de que fue un asteroide lo que causó la extinción de los dinosaurios? Hay todo un drama sobre la desaparición de estas criaturas aterradoras.
Es un tema importante tanto en la ciencia como en las películas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con los dinosaurios? ¿Cómo lo averiguan los científicos y por qué es tan importante? Veamos. Viajemos de regreso a Inglaterra en 1842. Había un científico llamado Richard Owen. Estaba examinando unos enormes fósiles de reptiles y notó que 3 de ellos tenían muchos rasgos en común. Así que tuvo una brillante idea y decidió agrupar a todas estas criaturas bajo el nombre de dinosauria, que significa lagartos terribles en griego. Los científicos estudiaban a los dinosaurios y los agrupaban según su apariencia, pero entonces apareció Charles Darwin y dio una idea aún mejor. Resulta que las especies no aparecen de la nada, sino que evolucionan. Y entonces todos tuvieron que replantearse cómo estaban definiendo a los dinosaurios. Apareció una nueva idea llamada clasificación filogenética. Imagina un gran árbol genealógico que incluye a todas las criaturas de la historia. En alguna parte de ese árbol encontramos al Megalosaurus y al Iguanodon y decidimos que todos los descendientes de dinosaurios provienen de su ancestro común. Es como rastrear tu propio árbol genealógico y si retrocedemos lo suficiente encontramos al ancestro más antiguo de los dinosaurios. Suena muy bien, pero luego las cosas se complicaron un poco. Cuando hablamos de dinosaurios, tenemos a los que tienen plumas y pico y aquellos que no tienen. Fue entonces cuando descubrimos que las aves son primas de ciertos dinosaurios, e incluso evolucionaron de ellos. Después de comprender esta relación, los científicos tuvieron que revisar el árbol genealógico de las aves y replantearse la definición de dinosaurio. Al final, decidieron que las aves son algo así como dinosaurios, pero no exactamente. Confuso, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ahora tenemos 2 grupos. El primero son los pájaros, y el otro son los dinosaurios no avianos que están extintos. Eso significa que tenemos que reconsiderar nuestro planteo. En lugar de preguntar ¿qué causó la extinción de los dinosaurios?, debería ser ¿qué causó la extinción de los dinos no avianos? La respuesta podría parecer simple. A menudo la gente piensa en una gigantesca roca espacial como el destructor de los dinosaurios. Es probablemente lo primero que se te viene a la mente. Incluso Google y otros motores de búsqueda están de acuerdo en esto, como mejores amigos que se copian la tarea. La historia nos enseña que hace unos 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron por completo, excepto aquellos que se convirtieron en aves. Por supuesto, la verdad es más complicada, y no todos los dinosaurios desaparecieron de un solo golpe. Algunos se extinguieron de forma natural, y hubo mini extinciones aquí y allá durante su tiempo en la Tierra. Pero el gran evento del que estamos hablando parece un cambio de escena de una película, como cambiar repentinamente el canal de un televisor. Un puff, y la Tierra pasó de la época de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Los científicos llaman a estos períodos Cretácico y Paleógeno. Incluso le damos a este suceso especial un apodo, la extinción KPG o KT. Algunos incluso se refieren a él como el evento de hace 65 millones de años, aunque el número correcto es 66 millones. Tenemos 2 teorías principales en el centro de atención: asteroides que se estrellan y volcanes que erupcionan como locos. Hablemos sobre la idea del asteroide. Hace unos 66 millones de años, un asteroide gigantesco chocó con la Tierra. Este objeto medía unos 10 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del monte Everest. Atravesó el cielo a una velocidad increíble, como una montaña yendo 100 veces a la velocidad del sonido, y cuando impactó, liberó una enorme cantidad de energía. Se estrelló en lo que hoy es el sur de México, en un lugar que está relacionado con la historia de la extinción de los dinosaurios, el cráter de Chicxulub. Todo lo cercano al impacto se convirtió en vapor en un instante. Fue la mayor liberación de energía en milenios, quizá en miles de millones de años. Nada cerca del lugar del choque tuvo oportunidad de sobrevivir. Luego vino la réplica. A medida que la bola de fuego se enfriaba, la superficie de la Tierra se volvió muy hostil. El suelo se retorcía y temblaba, causando terremotos inimaginables. Los continentes se convirtieron en enormes castillos inflables. Y luego el material que fue expulsado por el impacto volvió a caer como una tormenta. Aunque no estuviera cerca de los enormes pedazos que cayeron en México, te golpearían estos pequeños fragmentos supercalientes que volaban por el aire. Esto hizo que el aire se calentara tanto que los bosques comenzaron a incendiarse por todo el mundo. ¿Estás listo para más? Es hora de un tsunami enorme.
El fondo del océano se revolvió, empujando olas hacia el interior alrededor del Golfo de México. Pero todo eso no fue suficiente para destruir a todos los dinosaurios. Por ejemplo, los dinos de Nueva Zelanda estaban bastante bien, pero sabemos que igual se extinguieron. Entonces, ¿qué les pasó? Sintieron un pequeño estruendo y de repente el cielo empezó a oscurecerse y a ponerse sombrío, como si fuera de noche. Y espera, ¿qué es eso? Una capa de ceniza está cubriendo lentamente todo el planeta. Y aquí es donde ocurre el verdadero drama. El gran problema con el impacto del asteroide no fue el boom instantáneo, sino los efectos a largo plazo. El material que fue lanzado al cielo bloqueó la luz solar, los días se convirtieron en noches y las temperaturas bajaron drásticamente. Muchos dinosaurios herbívoros murieron y los cazadores que disfrutaban de sus banquetes tampoco duraron mucho. Sin la luz solar, la cadena alimentaria se desmoronó muy rápidamente. Luego, la ceniza regresó a la Tierra y las cosas fueron de mal en peor. Otras sustancias desagradables comenzaron a flotar en el aire, como el dióxido de carbono. Este gas, mezclado con fragmentos de lecho marino destrozado, hicieron que la temperatura enloqueciera. La Tierra estaba jugando a ser caliente y fría al mismo tiempo. Fue entonces cuando entre el 50 y el 80% de los dinosaurios se despidieron para siempre. Lo que es aún más triste es que este número solo cuenta las especies en sí. Si observamos el número de vidas individuales de animales perdidas, es aún mayor. Podrías pensar que al menos los pobres mamíferos finalmente tuvieron su oportunidad después de que los dinosaurios se fueron, pero incluso los mamíferos tuvieron un tiempo difícil. Somos muy afortunados de que unos pocos de ellos se hayan arreglado para sobrevivir a este caos. Los que lo lograron eran como pequeños campeones con dietas flexibles o escondites secretos y de vida muy activa. Pero esta historia es solo una hipótesis. A continuación, tenemos la teoría del vulcanismo. Los volcanes, esas montañas ardientes que se dedican a escupir roca fundida y causar destrucciones épicas. Pero sorprendentemente, esta teoría no trata de erupciones volcánicas. No, consiste en algo más sigiloso y lento. Alrededor de 1 millón de años antes del fin de los dinosaurios, hay un gran cambio que está ocurriendo bajo la superficie de la Tierra. Muy por debajo de donde flota India, un río de roca comienza a formarse calentando el ambiente. Y entonces India es golpeada con fuerza. Se convierte en un mar de lava como un océano en llamas. Es como si un montón de camiones llenos de lava vertieran lentamente su contenido. Estos residuos solidificados se conocen como los traps del Deccan, una capa muy profunda de lava endurecida que cubre un terreno del tamaño de Francia. Y al igual que en nuestra historia del asteroide, el verdadero problema proviene del aire. Durante cientos de miles de años, el dióxido de azufre se esparció como una sombra imparable. Oscurecía el cielo y hacía que la lluvia fuera tóxica. Las fuentes de alimentos se convirtieron en veneno y los océanos en baños de ácido. Y entonces el dióxido de carbono fue el protagonista. Era como un botón de temperatura que ponía el clima de cabeza. Fue una montaña rusa del caos. Los ecosistemas estaban estresados, las cadenas alimenticias se rompían y las especies se despedían una por una. Ambas teorías parecen bastante realistas. Todos los expertos han tenido un gran debate sobre cuál de ellas es la correcta y por qué los dinosaurios desaparecieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta real? Bueno, no lo sabemos. Algunos científicos apoyan una teoría, otros apoyan la otra y el resto nos rascamos la cabeza. Pero oye, no seas demasiado duro con los medios de comunicación o con los científicos. Todos están haciendo lo mejor que pueden para resolver el misterio de la desaparición de los dinosaurios y tal vez algún día tengamos la verdadera respuesta. Así que sigue atento. Estás descansando en la cubierta del barco cuando ves algo blanco grisáceo cubriendo el horizonte. Como en una película de terror o en tu peor pesadilla, esta extraña niebla se acerca a la embarcación. Es infinita, no puedes ver dónde comienza ni dónde termina. Pronto hace que el barco parezca un grano de arena en un vasto desierto. Es entonces cuando caes en la cuenta. Es un iceberg y es probable que tu barco repita el destino del Titanic. Bien, todo esto es muy probable ya que el iceberg más grande del mundo, el A23A, está nuevamente en movimiento después de meses de girar en un enorme vórtice de agua. Y, de hecho, es la segunda vez en solo un par de años que esta gigante masa de hielo se libera.
La primera vez fue en 2023, cuando el iceberg empezó a vagar después de estar atascado en el fondo del mar durante unos asombrosos 37 años. Es inmenso, tiene unas 3 veces el tamaño de Nueva York. También pesa casi 1 billón de toneladas. Este enorme trozo de hielo se desprendió por primera vez de la plataforma de hielo Filchner en la Antártida en 1986. Pero en lugar de alejarse flotando, se encalló en el lecho marino a solo unos pocos kilómetros de donde se originó. Debido a eso, se derritió mucho más lentamente que la mayoría de los icebergs. En diciembre de 2023, A23A finalmente se liberó y comenzó a alejarse de la Antártida. Pero no llegó muy lejos antes de quedar atrapado nuevamente, esta vez cerca de las Islas Orcadas del Sur. Quedó atrapado en algo llamado columna de Taylor. Es una enorme corriente de agua giratoria que se forma cuando las corrientes oceánicas giran alrededor de una montaña submarina. En un momento dado, A23A estaba girando unos 15 grados en sentido antihorario cada día. Por suerte, el 13 de diciembre de 2024, el iceberg escapó de la columna de Taylor y ahora se está moviendo lentamente de nuevo. Los investigadores están muy curiosos por ver si seguirá el mismo camino que otros icebergs gigantes que se han desprendido de la Antártida o si encontrará su propio rumbo. Icebergs tan enormes como el A23A liberan nutrientes en el agua a medida que se derriten, y pueden crear puntos calientes de vida en partes del océano que usualmente están bastante vacías. Sin embargo, todavía hay mucho que no entendemos sobre cómo el tamaño, la forma o el origen de un iceberg podrían afectar ese proceso. Entonces, para averiguarlo, los científicos han estado recolectando muestras de agua de las zonas por las que se espera que pase el A23A y seguirán recogiendo muestras mientras deriva. Con suerte, esto nos ayudará a obtener una mejor idea de cómo los icebergs inmensos como este influyen en el océano que los rodea. Por cierto, el glaciar del que nuestro gigantesco iceberg formó parte podría ser muy antiguo, literalmente milenario. En la Antártida, el hielo glaciar más antiguo podría tener cerca de 1 millón de años. En Groenlandia, el hielo glaciar más añejo tiene más de 100.000 años. Y en Alaska, el hielo glaciar más viejo que se ha recuperado encontrado en una cuenca entre el Monte Bona y el Monte Churchill tiene apenas unos 30.000 años. Un niño. Al mismo tiempo, en un típico glaciar de Valle de Alaska, solo se necesitan alrededor de 100 años para que el hielo recién formado viaje a través de toda la longitud del glaciar. Para algo como el glaciar Bering, que es el más grande de Alaska y se extiende por más de 225 kilómetros, el hielo puede recorrerlo completamente en menos de 400 años. Es mucho movimiento para un glaciar tan inmenso. Bien, vamos al Callejón de los Icebergs, un tramo del Océano Atlántico que se extiende desde el Ártico hasta Terranova. Si deseas ver tantos icebergs como sea posible, ese es el lugar al que debes ir. Toneladas de icebergs flotan por este sitio cada año. La mayoría provienen de Groenlandia. En primavera y verano, grandes trozos de glaciares se desprenden y son transportados por las corrientes de norte a sur a través de la bahía de Baffin hacia el mar de Labrador, donde finalmente se derriten. Algunos icebergs también provienen de la costa de Canadá. Viajan a través del estrecho de Davis y se adentran en el mar de Labrador antes de derivar a lo largo de las costas este y oeste de Terranova. Estos enormes trozos de hielo son muy antiguos también, con unos 10.000 años. Cada año, entre 400 y 800 icebergs de tamaño mediano y grande pasan por el Callejón de los Iceberg. La velocidad a la que se desplazan depende de su tamaño, su forma, de las corrientes, las olas y el viento, pero la velocidad promedio es de medio kilómetro por hora. Hay 6 tipos de icebergs que atraviesan este callejón. Los icebergs tabulares son placas planas de hielo, mucho más anchas que altas. Los icebergs macizos tienen lados empinados y ángulos agudos, como pirámides recortadas. Los icebergs en cuña tienen un lado empinado y otro inclinado. Los icebergs domo tienen una cima redondeada. Los icebergs pináculo tienen uno o más picos empinados que sobresalen. Y los icebergs de dique seco tienen forma de U,
con una sección hueca. Todos lucen increíbles. Comenta abajo cuál es tu tipo favorito. De todos modos, a medida que se desplazan hacia el sur, el agua más cálida acelera su derretimiento, lo cual los vuelve bastante impredecibles y a veces peligrosos. Hoy en día, los satélites ayudan a rastrear icebergs medianos y grandes para prevenir accidentes, pero los icebergs de menor tamaño aún pueden ser un riesgo para las embarcaciones pequeñas. Un iceberg acaparó los titulares en 2018 cuando se acercó al pueblo de Ferryland en Terranova. Las fotos del enorme iceberg elevándose sobre las casas del pueblo se hicieron virales. Se quedó atascado en agua de 100 metros de profundidad, demasiado poco profunda para su tamaño enorme. Y ahora, te llevaré en un viaje al pasado para presenciar el nacimiento de algo hermoso e igualmente desastroso. Su sola existencia llevó a una de las mayores tragedias de la historia. Observa. Un enorme trozo de hielo se está desprendiendo de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Está hecho de nieve que cayó hace más de 100.000 años, cuando los mamuts aún vagaban por el planeta. El enorme iceberg inicia su largo recorrido. Tiene más de 500 metros de longitud y pesa 75 millones de toneladas. A pesar de su tamaño, es bastante tranquilo y se mantiene alejado de los barcos y de las concurridas rutas de transporte cerca de donde nació. Pero luego, comienza a flotar hacia el sur, mucho más lejos de lo que la mayoría de los icebergs suelen llegar. Normalmente, los icebergs como este se derriten mucho antes de alcanzar aguas tan cálidas. De los 15.000 a 30.000 icebergs que se desprenden de los glaciares de Groenlandia cada año, solo cerca del 1% logra llegar hasta el Atlántico. Entonces, el hecho de que este iceberg siga avanzando y alcance más de 8.000 kilómetros al sur del Círculo Ártico para abrir lo hace realmente único. Incluso después de meses de derretimiento, este bloque de hielo sigue siendo increíblemente enorme. Pesa alrededor de 1,5 millones de toneladas, casi el doble del puente Golden Gate. Sobre el agua, su parte visible se eleva a más de 30 metros de altura. Pero como en casi todos los icebergs, la mayor parte, aproximadamente el 90%, está escondido bajo la superficie. La historia del iceberg toma un giro trágico el 14 de abril de 1912. ¿Adivina qué? Sí, se encuentra de frente con el transatlántico Titanic. El barco se halla a unos 600 kilómetros de Terranova en el Océano Atlántico Norte cuando el iceberg aparece de la nada. La tripulación no lo ve hasta minutos antes del choque. ¿Por qué no lo descubrieron antes? Esa es una buena pregunta. La mayoría de las personas imaginan los icebergs como grandes bloques de hielo, altos y de un blanco brillante, tal vez incluso cubiertos de nieve. Pero en realidad, los icebergs vienen en toda clase de colores. Algunos tienen rayas, patrones o incluso remolinos que parecen caramelos. Y también pueden ser negros. Hay dos formas en que un iceberg puede volverse negro. Cuando el hielo es extremadamente puro, sin burbujas ni grietas. Entonces, absorbe toda la luz en lugar de reflejarla, lo que lo hace parecer negro. O una erupción volcánica puede cubrir un glaciar con ceniza. Si el hielo de ese glaciar se desprende, suele tener un color oscuro o negro. Los científicos todavía no están seguros de por qué el iceberg del Titanic se veía oscuro, o siquiera si realmente era oscuro, pero un marinero que estaba de vigía en el nido de cuervos dijo que parecía negro. Otro lo describió como gris o gris oscuro. Una teoría es que este iceberg pudo haber sido un berg negro, que se forma cuando la parte superior se derrite, haciendo que el iceberg se voltee. Si la parte inferior es lo suficientemente lisa para absorber la luz, se ve oscuro. Pero incluso si el iceberg no era realmente negro, la noche podría haberlo hecho mucho más difícil de ver. Los icebergs no reflejan mucha luz, especialmente si tienen superficies irregulares o son verticales. Terminan mezclándose con el oscuro y brillante océano. Sin radar, los icebergs por la noche son muy difíciles de ver, y probablemente esa sea la razón por la que la tripulación del Titanic no lo notó a tiempo.
Bajo el denso y sombrío dosel de una selva tropical prehistórica, un cazador silencioso se desliza en las turbias aguas de un río. Esta es la titanoboa. Su tamaño es aterrador. Se extiende a más de 12 metros de largo, lo que equivale a la longitud de un autobús escolar y pesa tanto como un automóvil pequeño. Reina como la serpiente más grande jamás conocida. Esto fue hace alrededor de 60 millones de años. Han pasado solo 6 millones de años desde que los dinosaurios fueron eliminados por un asteroide inesperado. La naturaleza está lentamente volviendo a la vida, la época del Paleoceno. El hogar de la titanoboa es exuberante y sofocante. El aire es muy húmedo, como en un baño de vapor, y los ríos están llenos de peces, lo cual es perfecto para una depredadora como esta. Ahora que los dinosaurios han desaparecido, la titanoboa se ha convertido en la reina de la caza. Está perfectamente construida para brindar tanto poder como sigilo. Una columna vertebral fuerte y robusta puede sostener el tamaño masivo de la serpiente mientras permanece suave y silenciosa. La titanoboa se desliza por el agua como una sombra, apenas visible. No persigue, pues no lo necesita. Espera bajo la superficie del río en la oscuridad. Un grupo de peces pulmonados antiguos se acerca demasiado. Con un solo movimiento se lanza. Sus mandíbulas se cierran de golpe. El pez no tiene oportunidad. La presa es atrapada con un agarre implacable. Una vez que deja de moverse, la serpiente lo consume entero de inmediato. Durante millones de años, esta serpiente dominó las selvas tropicales. Nada podía desafiarla, ni los cocodrilos prehistóricos, ni los pequeños mamíferos, ni siquiera las aves. Pero como resulta, no era el único depredador ápice. Junto a la titanoboa existía toda una familia de serpientes, un enorme árbol biológico lleno de genomas y especies de serpientes. Su historia abarca alrededor de 100 millones de años, hasta el período Cretácico. Encontramos sus fósiles por toda Sudamérica, África, India y Australia. Esto se debe a que evolucionaron en los continentes de Gondwana. En ese entonces, todo esto era una enorme masa de tierra y vivían justo en su corazón. Ahora, esta familia coexistía con todos los dinosaurios. Estos dominaban el mundo en ese entonces, y las serpientes no podían ser tan peligrosas. Vivían a la sombra de los dinosaurios, adaptándose para sobrevivir. Algunas de ellas se alimentaban de mamíferos pequeños, mientras que otras esperaban a que los huevos de dinosaurio eclosionaran. Varias de ellas eran superaudaces y atacaban directamente a los dinosaurios bebés. Fósiles de una especie mostraron los restos de un pequeño titanosaurio, ese gigante dinosaurio de cuello largo, en su estómago. Y cuando la era de los dinosaurios finalmente terminó en un cataclismo ardiente, fue el momento para que estas serpientes celebraran. Después del desastre del asteroide, el mundo entró en una nueva era de calor y humedad. Cuanto más cálido es el clima, más fácil es para los reptiles de sangre fría prosperar. Las serpientes, incluyendo la titanoboa, crecieron más que nunca, pero también lo hicieron los miembros de esta familia, Matsoidae. Todas las serpientes se dispersaron por los continentes y crecieron más grandes y terroríficas con el paso de los siglos. Y con el tiempo, la titanoboa dejó de ser la única gobernante de las junglas. Avancemos hasta hace aproximadamente 47 millones de años. Ahora es la era del Eoceno medio, las tierras bajas tropicales de lo que hoy es el oeste de India. Un lugar exuberante y pantanoso lleno de ríos y estanques. La tierra era más cálida, con tortugas y criaturas similares a cocodrilos que toman el sol. Y allí evolucionó el depredador más grande y temible de todos, el Vasuki indicus. Incluso el nombre suena imponente, Vasuki, el rey de las serpientes en la mitología hindú. Una criatura colosal que está enrollada alrededor del cuello del señor Shiva, fuerte y leal. Y la parte de Indicus se debe a que los fósiles de la serpiente fueron descubiertos en India. Vasuki superó a la titanoboa y alcanzó una asombrosa longitud de 15 metros, como un edificio de 4 pisos. También pesaba tanto como un pequeño elefante. A diferencia de la titanoboa, que prefería cazar en los ríos, Vasuki lo hacía principalmente en tierra. Aunque aún podía aventurarse en el agua cuando era necesario. Acechaba el terreno pantanoso con movimientos silenciosos y calculados, mimetizándose con la densa vegetación. Vasuki también devoraba cocodrilos, tortugas gigantes e incluso ballenas primitivas en estanques locales. Nadie tenía oportunidad. Tenía músculos inmensos y apretaba con una fuerza inimaginable.
pero las mandíbulas de la serpiente eran aún más aterradoras. A diferencia de la titanoboa y los pitones actuales, Vasuki no podía tragarse presas masivas enteras. En cambio, las devoraba vivas con sus dientes. Asimismo, rápida y absolutamente brutal, era una superdepredadora en su tiempo. Y no olvides que no estamos hablando de una sola titanoboa o un solo Vasuki. Estas serpientes formaban parte de poblaciones enteras. En el Paleoceno, los ríos estaban llenos de varias titanoboas. Algunas eran más jóvenes y pequeñas, las cuales luchaban por sobrevivir, mientras que las más viejas y grandes dominaban las vías fluviales. De la misma manera, generaciones de Vasuki indicus compartieron entre sí durante miles de años. A lo largo de los años, muchos hermanos de la familia Matsoidae se adjudicaron una región para gobernar. Por ejemplo, junto a Vasuki, este grandulón, el Gigantophis garstini, prosperaba en el norte de África, en lo que hoy es Egipto. En aquel entonces, esta tierra estaba llena de agua y pantanos. Antes de que supiéramos más sobre otras especies, esta era considerada la más grande. Alcanzaba unos 11 metros de longitud. Aún es más grande que las serpientes más poderosas de hoy en día, como la anaconda verde. Pero luego llegamos a la época del Pleistoceno, de hace aproximadamente 2,5 millones de años a apenas 11,000 años. Los humanos modernos estaban evolucionando en todo el mundo y ahora las serpientes tenían un nuevo problema, uno aún peor que los dinosaurios. Mientras desarrollábamos el cerebro, en Australia gobernaban los reyes locales de las serpientes, las Wonambi y las Yurlungur. Sus nombres también provienen de leyendas. Así es como los indígenas australianos llamaban a su serpiente arcoíris mitológica, la creadora del mundo. Es como el dilema del huevo y la gallina. ¿Fue la serpiente nombrada en honor a una deidad o crearon los indígenas su deidad a partir de una serpiente? Los antiguos australianos coexistieron con estos depredadores durante miles de años. Les advertían a sus hijos sobre cómo evitar lugares peligrosos, transmitiéndoles historias de las aterradoras serpientes. En sus leyendas, la gran serpiente arcoíris estaba dando forma a la tierra, los ríos y las características del mundo. Estas leyendas probablemente estaban inspiradas por la poderosa naturaleza de esas serpientes. Si tan solo supieran que estos animales ni siquiera eran tan enormes como Vasuki o Titanoboa. Aunque eran todavía peligrosos, Yurlungur medía hasta 8 metros de largo. Ellas preferían las áreas más verdes y húmedas del Mioceno en Australia, como los cursos de agua con plantas exuberantes alrededor de las orillas de los ríos, y había mucha más presa potencial. Yurlungur tenía un cuerpo grueso, tan ancho como el muslo de un humano. Le encantaba cazar en lo que hoy es el noroeste de Queensland. Sus fósiles fueron encontrados en la piedra caliza de Rivers Lake. Fue un hallazgo fascinante. El cráneo estaba casi intacto, con dientes y todo, lo cual es asombroso al menos si consideramos que los cráneos de serpientes son muy frágiles y usualmente no sobreviven a la fosilización. Al igual que las serpientes antes de ella, Yurlungur no dependía del veneno, era una constrictora rápida y poderosa. Pero al menos ahora estos reptiles no eran tan brutales. Sus abrazos causaban rápidamente un paro cardíaco en sus presas, por lo que el final llegaba con bastante rapidez. Además, ya no podían devorar a sus presas enteras y no tenían los mismos dientes afilados que Vasuki o Titanoboa. Por ende, tanto Yurlungur como Wonambi tenían que comer muy lentamente, al igual que las pitones de hoy en día. Mientras tanto, la Wonambi medía alrededor de 6 metros de largo. Este tenía una cabeza más pequeña, por lo que solo podía cazar marsupiales, reptiles y otras criaturas pequeñas que se aventuraban demasiado cerca. El dominio de la Wonambi era el abrevadero. Yacía enrollado en la sombra, inmóvil, con su cuerpo fusionándose impecablemente con la tierra polvorienta. Si los canguros y wallabies se acercaban con cautela para beber, ni siquiera notarían al depredador, hasta que fuera demasiado tarde. Las serpientes Wonambi permanecieron en Australia durante millones de años. Incluso cuando el clima y el ecosistema cambiaron, eso no molestó a estos animales. De hecho, prosperaron en las regiones más frías y secas de Australia. Sin embargo, incluso los gigantes caen. El tiempo pasó, la tierra se enfrió aún más y la naturaleza comenzó a cambiar. Wonambi logró sobrevivir hasta hace unos 50,000 años y podría haber perdurado más tiempo si no fuera por los humanos. Los mismos indígenas australianos que alguna vez le temieron a Wonambi finalmente marcaron el fin de la serpiente. Todos esos años siendo una superdepredadora solo para que la cazaran hasta la extinción. Pero así es como funciona la evolución. Eventualmente todas las serpientes gigantes desaparecieron y dejaron únicamente sus fósiles y relatos como este.